Buen día a todos. Mi nombre es Fernanda Cuevas Y yo, Francisco Sandoval. y hoy les tenemos una cápsula de teoría literaria con respecto a la unidad. Número 3. El problema del lector. Espero les guste. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Disculpa Hola. la demora. Bien, ¿y tú? ¿Estás cansada? ¿Harta Un lectura? poco, sí, mucho estudio. Hoy, ¿sabes qué? Con respecto a eso encontré una obra súper interesante donde el autor habla sobre el papel del lector en el texto. ¿De verdad? Justo lo que estábamos pasando en clase. ¿Quién es el autor? Es Umberto Eco, es un semiólogo, filósofo y escritor italiano que escribió numerosos ensayos como este que leí yo, que es Lector in Fauli. Tiene muchos apartados interesantes, pero yo me centré en el lector moderno. A ver, y si ya lo leíste, dime, ¿qué expresa sobre la noción de destinatario y cuál es el rol que cumple frente a un texto o una oración? Mira, el texto sin el destinatario está incompleto, porque necesita otro mensaje aparte del que está explícito, otro punto de vista y una reflexión igual o distinta, pero con mayor complejidad, y es ahí donde entra el destinatario. Como menciona Umberto Eco, este sujeto es un operador capaz de abrir un diccionario a cada palabra que encuentra y recurrir a reglas sintácticas para reconocer las funciones de dichos términos en el contexto de la oración. El destinatario, al realizar este acto, está recibiendo ayuda del diccionario aceptando una serie de postulados de significación. Es decir, que este acto no es totalmente libre, pero él escoge el significado que encuentre pertinente a su propia interpretación personal sobre la oración. Esto ocurre porque ella posee conocimientos previos que le facilitan la implementación de estos elementos en la actualización de esta cadena de artificios expresivos que es el texto. Pero si este lector es enciclopédicamente pobre, como menciona Eco, aún así con todas estas ayudas quedará atrapado en el texto. Ya, muy bien, pero veo un detalle. ¿Qué ocurre en los casos donde el receptor no conoce nada con respecto al contexto? En estos casos simplemente es que si no se posee la misma interpretación o conocimiento, el mensaje no es recibido. Según lo que plantea Umberto Eco en su texto, cuando intercambiamos un mensaje o un diálogo con otra persona, asumimos que ésta posee el mismo conocimiento previo con respecto al tema del cual estamos tratando. Por lo que no solemos utilizar todos los datos o otros elementos que puedan sobrecargar de información el mensaje, para no violar las reglas de conversación. Es por ello que se dejan espacios en blanco entre mensajes a la espera de que la otra parte los rellene, y solo en casos extremos se complica esta interacción y se sobrecarga de información con redundancias y especificaciones para lograr una comunicación beneficiosa. Ya, pero entonces el texto aporta súper poco. O sea, porque deja toda la interpretación y no entrega casi nada de elementos como para que el receptor se guíe a seguir la conversación. Mira, lo que plantea Umberto Eco, según él, sí sería perezoso. De hecho, él lo confirma mencionando que este se forja del sentido que el destinatario introduce en él. Y solo en casos excepcionales y convencionales se complica el texto con redundancias y especificaciones, como lo que te planteé anteriormente. Pero desde mi perspectiva no concuerdo con este hecho, ya que más bien, a mi parecer, este formato entrega una ayuda al lector, una iniciativa interpretativa, donde el lector, en base a sus conocimientos, integra una nueva perspectiva del texto. Además que el texto quiere que alguien lo ayude a funcionar, y de cierta forma pide que el lector posea ciertos conocimientos, expresiones, posturas y una capacidad circunstancial diversificada para utilizar correctamente ciertas presuposiciones para comprender un mensaje lingüístico. Así como la comunicación cara a cara, donde se encuentran las formas de reforzamiento extralingüístico, como gesticular, ostensivo, la postura, la proxemia, entre otras. Entonces, con lo que he mencionado, realmente si se postula entre el texto y el lector una condición de cooperación, y esta se genera al aplicar estas diversas estrategias en la actualización del texto. Ese texto tiene mucha similitud con el texto de Hans Robert Jauch, Estética de la Recepción. Sí, ¿verdad? Hablemos un poco sobre ese texto.
tú que te acuerdas más, cuéntame, ¿cuál es la postura principal que tiene Jaws respecto a la concepción del lector en la historia literaria? Para empezar, este texto de Hans Robert Jauss nos otorga una perspectiva distinta a la que hemos estado acostumbrados, pues nuestra atención ahora estará dirigida hacia el lector, entendiendo a este sujeto como el que recepciona los textos y los interpreta. La postura de Jauss con respecto a la concepción del lector es que es el lector, disculpando la redundancia, quien intenta otorgarle un sentido. La obra literaria cobra vida en su recepción y toda la creación de sentido que le da el lector puede variar según la época en la que se esté inmerso, su propia cultura de la que se sienta parte, o también, por qué no decirlo, su experiencia con distintos tipos de textos y su cercanía con la frecuente lectura. Oye, no me acordaba de eso, pero sí me acuerdo que había un concepto de Jauss que era el horizonte de expectativas. A ver, explícame con tus propias palabras a qué se refiere este concepto. Ya, muy bien. Primero que nada hay que dejar en claro que este concepto no se reduce solo al campo de la literatura. El horizonte de expectativas puede ser usado en el mundo del arte, la música, entre otros. Claramente Jauss dirige este concepto en la literatura y refiere al conjunto de experiencias y normas culturales que el lector posee al acercarse a una determinada obra literaria. Oye, a ver, retomando con la primera pregunta que te hice, cuéntame, ¿por qué es importante que el lector en la teoría de Jauss? Mira, antes de entrar a detallar por qué el lector es de importancia, me gustaría analizar por qué Joe Rouse quiso otorgarle este papel protagónico al sujeto lector. Pues en una especie de crítica, Jauss interpone los métodos formalistas y marxistas y los problematiza, encarando que las teorías no centran su atención en el lector. Para entender de mejor manera esto, voy a leer un párrafo del texto extraído de la página 67. Las dos teorías conceden al público un papel muy secundario, incluso cuando la teoría marxista se interesa por el lector. Lo ve desde la misma perspectiva que al autor, lo encuadra entre los niveles de la sociedad representada en la obra. Ahora, dicho esto, se puede comprender que el afán de Jauss por dar relevancia a la recepción necesariamente tiene que ser el lector quien le otorgue un sentido real a lo que se está leyendo. Esto sucede porque en ocasiones habrá textos que se interpreten de una y mil maneras distintas, y no siempre esas interpretaciones están cercanas a la motivación original por la que el texto fue escrito. Oye, no me acordaba casi nada sobre ese texto, la verdad. Pero es muy interesante, y hablando de ese texto, me acordé de otro que se llama Teoría Literaria y de Construcción, donde aparece el capítulo El crítico como anfitrión de Liz Miller. No sé si te acuerdas. Sí, algo me acuerdo. Y no fue un texto que en lo personal me haya gustado mucho, pero sí recuerdo que su objetivo era la crítica literaria mezclada con metáforas, si mal no me equivoco. Sí, la verdad es que Miller se refiere a la noción de texto y lector mediante metáforas refiriéndose a ellos como parásito y anfitrión. Es una forma bastante ruda de referirse a estos conceptos. ¿Me podrías explicar por qué es así? ¿Cuál es la relación que existe entre parásito y anfitrión? Mira, según Miller, la relación que existe entre estas dos es una metáfora central para comprender la crítica literaria desconstructiva y la naturaleza misma de los textos, ya que es una relación compleja y ambigua. Si mal no recuerdo, en la página 161 y 162 explica estos conceptos, pero te los voy a parafrasear. En primer lugar, el parásito proviene del griego parásitos, que significa junto al grano. Algo positivo como un compañero, una persona que comparte su comida con alguien más, pero con el tiempo esa palabra adquirió un significado negativo de alguien que se aprovecha de la generosidad de los demás sin entregarles algo a cambio. Y también el término anfitrión también es equívoco y se puede hacer alusión a quien ofrece hospitalidad, como la hostia y la Eucaristía, o a la vez la víctima y el sacrificio.
Entonces, la relación de ambos es que uno no funciona sin la otra. No hay parásito sin anfitrión. Contienen una relación antitética de anfitrión e invitado, pero el invitado en el sentido de invasor, de ser extraño que se aprovecha de los demás. Pero a pesar de ello, no son extraños. Mira, para darte un ejemplo, en la noción del texto podemos referirnos a que el parásito es el fragmento citado de un ensayo dentro de otro ensayo que contiene otra cita de otro ensayo. Eso sí. Ya, mira, mientras estabas hablando, dejé anotado aquí el concepto de hospitalidad. Creo que algo ya ubicaba el concepto y estoy un poco familiarizado con él. Oye, ¿en serio tendrás otra forma de explicármelo? A ver, explícame con tus propias palabras a qué se refiere Miller con respecto al concepto de hospitalidad. Oye, te voy a tener que dejar porque me están llamando. Ya, no importa. Así que lo dejamos para otra vez. Sí, no importa. Ahí nos vemos. Cuídate. Mentira, chiquillo, yo voy a terminar esto. Respecto a la idea de hospitalidad, Giles Miller intenta explicar cómo una obra literaria recibe al lector. Y no solo una obra, sino la literatura misma se convierte en un espacio de hospitalidad. Con esto también hay que tener en cuenta que a veces el lector entra al texto, pero no siempre es bienvenido. Así uno puede ver a la literatura no solo como un contenido, sino que también como una experiencia ética y afectiva.